chicos, comenzamos con factores de selección. De selección vamos a ver que es un proceso de selección donde entra lo que es la entrevista de trabajo, la imagen personal, el lenguaje corporal y las pruebas psicométricas o situacionales. En el proceso de selección de personal vamos a ver que es un proceso de atraer un conjunto de candidatos para un puesto en particular. Este debe ser anunciado con anticipación para que lleguen las personas calificadas a obtener dicho puesto. El objetivo del proceso de selección va a ser encontrar a la persona más adecuada, calificada, que tenga las virtudes y cualidades para poder cubrir las necesidades de una empresa. La vacante laboral, aquí les hago referencia a la vacante laboral, que no es otra cosa que los puestos que se encuentran sin ocupar, los que ya están próximos a desocuparse o si se crean nuevos puestos. ¿Por qué se pueden crear nuevos puestos? Porque la empresa está en expansión y entonces se ve obligada y en la necesidad de crear nuevos puestos para poder ser todavía más grande. Aquí les presento los objetivos del candidato. El candidato va a tener dos objetivos. El primero es convencer al entrevistador a través de sus respuestas que es la persona idónea para ese puesto, que cuenta con los conocimientos, las cualidades y las habilidades para cubrir ese puesto. Su segundo objetivo es averiguar si el trabajo que le están ofreciendo llena sus aspiraciones, ya sea personales o profesionales. En todo caso, si el candidato ve que no es el puesto que él requiere para crecer profesionalmente y personalmente, en todo momento puede decir que no está de acuerdo en tomar ese puesto. La entrevista de trabajo. La entrevista es un procedimiento diseñado para obtener información derivada de las respuestas verbales que una persona proporciona a preguntas orales. También se puede decir que es una conversación entre un entrevistador y un entrevistado, que tiene por objetivo la búsqueda en común de la adecuación entre el perfil del puesto y el perfil del candidato. Se puede decir entonces que la entrevista no es otra cosa que una conversación para indagar si la persona es la adecuada para dicho puesto. ¿Qué puntos debemos tener en cuenta para tener una buena entrevista? Primero, elaborar un buen currículum, como ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. Tenemos también que empaparnos de la información de la empresa, sus inicios, su misión, su visión, a qué se dedica, etcétera. También vamos a tener en cuenta la forma de vestimenta. ¿Por qué? Porque se fijan mucho en la forma en que una persona se viste para una entrevista, si viste formal, casual, etcétera. También vamos a checar qué deben de preparar la entrevista. Preparar la entrevista no es otra cosa que preparar las respuestas. Por ejemplo, si les preguntaran, ¿por qué quieres entrar a trabajar aquí? Ustedes deben de tener ya una respuesta. Porque me gusta la empresa, me gusta cómo se ha desarrollado, etcétera, etcétera. La entrevista de trabajo se va a componer de tres partes: el inicio, el desarrollo y el cierre. Aquí el orden no siempre va a ser de esta forma que se las
de la forma en que se los presento, como inicio, desarrollo y cierre. Esto va a depender de la persona que los entrevista. Podría empezar con el desarrollo, podría empezar con el cierre o podría empezar con el inicio, irse al cierre, después al desarrollo, etcétera. Esto va a depender de la persona que los vaya a entrevistar. En el inicio, vamos a ver qué es la descripción de la empresa y el puesto de trabajo. Esto nos lo va a dar el que nos está entrevistando. Les va a decir de qué se trata la empresa, de qué depende el puesto, todo ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con la empresa y el puesto. Durante el desarrollo tenemos, por ejemplo, aquí va a estar la demostración por parte de ustedes de los conocimientos, experiencias, actitudes, habilidades, motivación, etcétera, que están acordes con el puesto que pretenden ocupar. Hay puestos cada puesto tiene un perfil diferente. En algunos a lo mejor necesitan que tengan una habilidad verbal. En otros a lo mejor necesitan liderazgo, etcétera. Va a depender de lo que necesiten, de lo que necesita el puesto. Aquí en el cierre tenemos lo que es la negociación, que no es otra cosa que negociar sus aspectos materiales, económicos, así como, por ejemplo, también sus horarios, sus responsabilidades, etcétera. Aquí normalmente llegan a un acuerdo tanto en sueldo, en horario, en la responsabilidad, en los bonos, en las prestaciones que les puedan ofrecer. Aquí les enlisté tipos de entrevista, por ejemplo, la entrevista de admisión o de selección, la entrevista de promoción o evaluación, entrevista de consejo, entrevista de salida, entrevista de confrontación, entrevista totalmente estandarizada, entrevista estandarizada en las preguntas, entrevista dirigida, entrevista no dirigida. Aquí les voy a pedir que investiguen cada una y que complementen con un ejemplo. Esto será parte de su actividad, elaborar un apunte de los tipos de entrevista que enlisté anteriormente, de qué se trata una y investigar un ejemplo. El documento lo deberán elaborar ya sea en computadora, en el cuaderno y lo van a enviar vía electrónica. Les voy a mandar un formulario donde van a poner ahí sus tareas, ¿ok? Aquí hablaremos sobre lo que es la imagen personal y el lenguaje corporal. ¿Por qué es importante la imagen personal en el proceso de selección? Ahí le va a indicar al reclutador qué tan pulcros son, si son profesionales en su forma de vestir. Es importante ya que ustedes tienen que dar un tipo de imagen, una imagen profesional, pues lo que pretenden es venderse hacia una empresa. Algunas reglas, por ejemplo, es la puntualidad, tratar de llegar 15 minutos antes, no media hora, solamente con una holganza de 15 minutos es suficiente. También deberán llevar al menos 2 copias del currículum por cualquier cosa que les pudieran solicitar en el área de reclutamiento. Muchas veces en las empresas les solicitan llenar formularios. Ahí les recomiendo que sean lo más pulcro en llenar sus documentos, ya que eso habla muy bien de ustedes.
En su vestimenta se les va a solicitar que vistan de forma profesional, conservadora y con estilo. Sin importar qué tipo de trabajo, aún así digan, es que es un trabajo muy sencillo, deben de verse como una persona profesional al vestir. La imagen que vamos a proyectar podría ser la clave del éxito para obtener el puesto. Por ejemplo, todo va a contar el vestuario, el comportamiento, sus habilidades comunicativas, su currículum, etc. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la mujer se le sugiere un maquillaje sencillo, que lleve perfume. Las joyas serían los aretes, anillo, una pulsera, pero tampoco así collares o verse ostentosas. También unos zapatos limpios, de acuerdo a la vestimenta que lleven. Una vestimenta discreta, cabello recogido, bien peinado. Y procurar usar colores oscuros. Para el hombre, la imagen que se sugiere es igual, una vestimenta discreta, que vaya bien planchado, que lleve zapatos acordes a la vestimenta que lleve, una corbata lisa, que utilice loción, que también el cabello sea corto, bien peinado, que se vea limpio, ¿ok? Aquí les pongo, ¿qué es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que se basa en los gestos, posturas, movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información. Suele realizarse de forma inconsciente, por lo que es un buen indicador del estado emocional de una persona. Pero, por ejemplo, aquí yo les pongo, ¿nunca se han dado cuenta que hay veces que vemos a una persona, pero nos despierta desconfianza? Muchas veces es porque su forma de hablar no está coordinada con su lenguaje corporal. Entonces eso nos hace pensar que no es confiable. Y ahí existen otro tipo de personas que todo lo contrario. En la forma que hablan y en la forma en que se comportan, nos hacen luego sentir confianza. Eso es porque están bien coordinados, tanto verbal como corporalmente. Entonces ustedes, chicos, cuando comienzan con su entrevista, es muy importante su aspecto tanto verbal como corporal. Por ejemplo, en el mundo de las empresas, aquí les pongo que en muchas ocasiones deben de hablar en público y bajo presión. Entonces deben tener un buen control de su lenguaje. Este lenguaje lo comentan que es no verbal. No estar jugando con los dedos, no estar así, jugando con las manos, cruzarse de hombros, cruzar los brazos, encoger los hombros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les voy a comentar, por ejemplo, hay algunos significados de los gestos de la cara, que el tocarse la nariz, el tocarse las orejas durante una entrevista, podríamos estar diciéndole a la persona que nos está entrevistando, pues que no lo queremos escuchar, que estamos mintiendo, etcétera, etcétera. Entonces se recomienda que tengan una postura correcta, que no escondan las manos bajo el escritorio, que mantengan sus manos abiertas, que pueden, en este caso, pueden hacer algunos gestos con sus manos, pero siempre abiertas y arriba del escritorio.
En tono y en volumen de voz. Deben de procurar que su volumen de voz sea alto, que tenga un tono decidido y que tenga la velocidad, una velocidad media, que tampoco quieran así hablar rápido y así. No, eso no lo deben de hacer, lo deben de hacer de una forma pausada, no tan lenta, pero sí moderada. ¿Para qué? Para que ustedes expresen que tienen confianza en sí mismos y que no están nerviosos, aunque se estén muriendo de nervios dentro de una entrevista, hacer todo lo posible de comerse esos nervios y sacar una entrevista con un volumen alto en la voz, con un tono de decisión y una velocidad mediana. Por ejemplo, aquí en los gestos de los brazos no es recomendable que encojan los hombros, que se rasquen el cuello, que las palmas estén cerradas o en puños, etcétera, etcétera. Entonces deben de mostrarse confiados. ¿Qué es una persona confiada? Pues que puedan mantener una conversación con una persona, mirarla a los ojos, pero no por un largo tiempo, sino moderado. Voltear a ver a lo mejor su currículum, pero tampoco estar volteando hacia los lados, puesto que eso podría indicar de que están ya desesperados, etcétera, etcétera. Posteriormente, cuando termina ya una entrevista, si pasan el proceso de la entrevista, van a llegar a las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son aquellas que evalúan la personalidad de un individuo, así como sus aptitudes. Normalmente todas las empresas realizan pruebas psicométricas. A través de ellas pretende conocer el potencial de un candidato para ver si es apto para desempeñar el puesto que están solicitando. Se puede decir que las pruebas psicométricas son las encargadas de medir las cualidades psíquicas del individuo. Existen 3 principales tipos de pruebas psicométricas que van a medir: 1, la inteligencia; 2, las habilidades; y 3, los proyectivos. Por ejemplo, hay pruebas que a lo mejor están más recargadas dentro de la inteligencia porque el puesto lo solicita, o más recargada en aptitudes y habilidades, o dependiendo del tipo de puesto podría estar más recargado en los proyectivos, o contener las 3 en un estándar más o menos equilibrado, pero todo va a depender del tipo de puesto que vayan a solicitar. El test de inteligencia va a medir su capacidad para aprender y aplicar lo aprendido de manera eficiente a través de la comprensión. ¿Qué tan aptos son para aprender y resolver problemas? ¿Ok? Este no es otra cosa más que su inteligencia. Aquí en el test de aptitudes y habilidades, aquí va a medir la capacidad del individuo, sus destrezas, sus competencias, las cuales van a influir de manera positiva o negativa al logro del objetivo del puesto. Entonces aquí hablábamos en clases anteriores de qué habilidades ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, no sé, hay alguien que es muy hábil para hablar, tiene esa capacidad de lenguaje que se le da muy bien y lo hace con propiedad, lo desarrolla demasiado bien. Por ejemplo, cuando exponen, se puede ver en las exposiciones. Por ejemplo, otra habilidad, por ejemplo, el trabajar en equipo.
Hay personas que trabajan muy bien en equipo. No necesariamente tienen que ser los líderes, ¿ok? Sino que hay personas que pueden trabajar en equipo porque brindan confianza, etcétera, etcétera, sin necesidad de ser el líder o el que dé las indicaciones. En los proyectivos sirven para valorar el aspecto personal, social, de adaptación, las relaciones y los conflictos de la vida de una persona. No es otra cosa más cómo vive la realidad la persona que está solicitando cierto puesto. Ajá. Qué tanto se adapta, cómo son sus relaciones, qué hace durante sus conflictos. Ajá. Este test es muy importante para las empresas, puesto que van a ver qué tanto se desarrolla socialmente dentro de una organización. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, no les gustan las personas que son conflictivas o que en cualquier momento es que me vio feo. Es que no sé, a lo mejor la persona ni lo vio feo, pero ya están como luego haciendo conflictos. Hay tipo de personas que son conflictivas. Esto sería todo sobre los factores de selección. Ya vimos que es la entrevista de trabajo, la imagen personal, el lenguaje corporal y las pruebas psicométricas. Ya tienen aquí una actividad y eso sería todo de mi parte, chicos.